Bienvenidos, niños y niñas del segundo grado. Ya estamos nuevamente juntos a través de Aprendo en Casa y continuamos en nuestra semana número 35. ¿Y cuál es el nombre de nuestra actividad de este tercer día? Viajamos en nuestra historia. ¿Qué necesitaremos hoy miércoles 2 de diciembre? Tu cuaderno u hoja de reuso, lápiz, tu borrador y tus colores. ¿Recuerdas lo que hicimos el día lunes? Bien, leíste sobre el bicentenario de la independencia del Perú y aprendiste qué es y por qué lo celebramos. ¿Y cuál es nuestra meta para el día de hoy? Conocer algunos cambios en la historia del Perú, desde nuestra independencia hasta la actualidad. Y lo trabajaremos en el área de personal social. ¿Y cuáles son nuestras características o criterios que debemos considerar para lograr nuestra meta o desafío de hoy? Identificar algunos cambios que han ocurrido en el Perú a lo largo de los 200 años después de la proclamación de la independencia. Ordenar los cambios en algunos medios de transporte, desde el inicio de la República hasta nuestros días, y explicar algunos cambios ocurridos durante los 200 años después de la independencia y cómo influyen en la vida de las personas. Bien, mis niños, es hora de empezar. Y para hacerlo, vamos a observar detenidamente la siguiente imagen. ¿Cómo se transportaban estas personas que vemos en la imagen? Bien, estamos observando muchas personas. Algunas están caminando y otras van en burro o caballo. ¿Y dónde crees que están? Observa. Parece que están en un mercado, ¿verdad? O en una plazuela, pero están ofreciendo sus productos. ¿Crees que es una imagen actual o antigua? ¿Cómo lo sabes? Observa sus vestimentas, observa cómo se transporta. ¿Será actual o antigua? Así es, mis niños, es antigua y lo sabemos por su vestimenta. ¿Qué están haciendo estas personas y cómo lo hacen? A ver, ¿qué dice este señor? Pan de dulce, buen pan de regalo. ¿Qué está haciendo? Está que vende sus productos. Y acá también está que vende flores. ¿Y cómo lo hacen? Están llamando la atención de la gente, ¿verdad? Y lo hacen caminando o transportándose en burro o caballo. Las personas se trasladan o venden de la misma manera que en la época actual. ¿Qué dices? Bien, mis niños, es momento de leer el siguiente texto, pero recuerda que si necesitas ayuda puedes pedírsela a un familiar para que lo lean juntas o juntos. Tomás está ayudando a su abuelo a arreglar cosas antiguas en un cajón. ¿Observas? De pronto su abuelo encontró una foto amarillenta y ocurrió la siguiente conversación. Aquí está mi papá en el tranvía. Abuelo, ¿qué foto más vieja? ¿Qué es el tranvía? Es el medio en el que se transportaban las personas hace mucho tiempo. En 1930 demorábamos bastante para llegar a nuestro destino. ¿Por qué ya no nos transportamos así? Porque nuestro país fue creciendo, se fue modernizando y también el servicio de transporte público. Por eso ahora existe el tren eléctrico. Yo he subido junto con mi mamá para ir a la casa de mi tía y llegamos rápido. ¿Estuviste atento a la lectura? ¿De qué transporte habla el abuelo de Tomás? ¿Recuerdas? Observa, ¿qué está recordando? ¿Cómo es este transporte? Bien, mis niños, es el tranvía. ¿Para qué usaban las personas este transporte? ¿Para qué crees que lo utilizaban?
Así es, para poder desplazarse de repente a su trabajo o de repente los niños a su lugar donde estudiaban, ¿no? O para ir a un lugar lejano al lugar donde ellos vivían. ¿Por qué el abuelo dice que el país se modernizó? ¿Qué ha pasado en nuestro país? Así es, nuestro país ha ido creciendo y ha ido cambiando e inclusive el servicio de transporte público también ha ido cambiando. ¿Y de qué transporte habla Tomás? Observa, ¿qué está pensando? ¿Qué está recordando? Tomás hablaba del tren eléctrico. ¿Cuál es la diferencia entre el tranvía y el tren eléctrico? ¿Qué había dicho su abuelo a Tomás? Bien, que el tranvía demoraba bastante para que puedan llegar a su destino, mientras que Tomás manifestó que pudieron llegar más rápido con el tren eléctrico. ¿Crees que el tranvía sería una buena solución al tráfico vehicular actual? ¿Qué piensas? ¿Por qué lo consideras así? Muy bien. Conociste algunos medios de transporte público que se han utilizado en nuestra historia. Ahora lee el siguiente texto. Recuerda que puedes hacerlo con ayuda de un familiar. Desde la proclamación de nuestra independencia hasta la actualidad, han pasado 200 años en los cuales el sistema de transporte ha ido cambiando y modernizándose. Al inicio de la República, las personas utilizaban como medios de transporte los coches, jalados por caballos, por burros y mulas para transportar mercancías. Luego llegaron los autos y otro tipo de transporte público, como los tranvías, que eran trenes pequeños que recorrían la ciudad. Como las ciudades crecían y había muchas más personas que debían de ir de un lugar a otro, los medios de transporte también aumentaron. En la actualidad, utilizamos diferentes tipos de transportes en las ciudades, como los buses, los microbuses, el metropolitano, el tren eléctrico y otros, que benefician a muchísimas personas que pueden trasladarse a sus trabajos, al colegio, a los hospitales. Todas y todos debemos de cuidar estos medios de transporte. Es momento de dialogar con un familiar a partir de estas preguntas. ¿Qué transportes se utilizaban al inicio de la República? ¿Recuerdas? Así es. Se utilizaban coches que eran jalados por caballos, burros o mulas y les servía para transportar sus mercancías. ¿Por qué fueron cambiando los medios de transporte? Bien, es que como iban creciendo las ciudades, también habían muchas personas que tenían que ir de un lugar a otro, pues los medios de transporte también tuvieron que cambiar y fueron aumentando. ¿Qué transportes menciona el texto? ¿Recuerdas? Nos habla de muchos, ¿verdad? Nos habla de autos, de tranvías, nos habla también de los buses, los microbuses, el metropolitano, el tren eléctrico. ¿Cómo nos transportamos en la actualidad? ¿Cómo lo hacemos? En la actualidad ya lo hacemos en buses, en el metropolitano, en el tren eléctrico. Pues estos medios de transporte nos ayudan a llegar más rápido a nuestro destino. ¿Y cómo crees que han influido en la vida de las personas los cambios ocurridos en los medios de transporte? Bien, mis niños, a continuación vas a dibujar y ordenar los cambios ocurridos en los medios de transporte, desde la proclamación de nuestra independencia hasta nuestros días. ¿Cómo era el transporte en 1821, cuando se inició la República? Bien, eran por coches, ¿verdad? Jalados por caballos. ¿Y cómo era en 1930? ¿Qué nos contó el abuelo de Tomás? Se usaba el tranvía
Y en el 2020, ¿qué dibujarás? Muy buen trabajo. Pudiste ordenar los cambios de los medios de transporte en el transcurso de la historia. Ahora comparte con tu familia y cuéntale lo que has aprendido. ¿Qué transporte se utilizaba al inicio de nuestra independencia? ¿Qué transportes se utilizaron después? ¿Para qué sirven los transportes? ¿Cómo han influido en la vida de las personas los cambios en el transporte? Dibuja el medio de transporte que tu familia utiliza para poder trasladarse. ¿Cuál será? Bien, mis niños, es momento de evaluar tus aprendizajes. Identifiqué algunos cambios que se han dado en el Perú a lo largo de los 200 años desde la proclamación de la independencia. Ordené los cambios de algunos medios de transporte desde el inicio de la República hasta nuestros días. Expliqué algunos cambios que han ocurrido durante 200 años desde la independencia y cómo influyen en la vida de las personas. ¿Lo lograste? ¿Lo estás intentando o necesitas apoyo? Bien, mis niños, realizaron un excelente trabajo. No se olviden de mandar sus evidencias para que puedan ser guiados en su aprendizaje. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que el día de mañana sigamos juntos aprendiendo. Bye bye, mis niños.